Vamos a continuar con estos aspectos de la célula muscular lisa, recordando la relación eléctrica y mecánica en los tres tipos de músculo. En el músculo esquelético, como ustedes saben, lo eléctrico precede al mecánico. El potencial de acción es muy corto, dura 2 a 3 milisegundos y luego de unos 8 milisegundos más o menos comienza la contracción. ¿Verdad? Así que el potencial de acción es como una espiga, si fuera el nervio, y luego de unos milisegundos viene la contracción. El músculo cardíaco, el potencial de acción es mucho más amplio, dura unos 100 milisegundos por lo menos. Y luego de la fase 2, que es donde ingresa calcio, comienza la contracción. Luego aquí viene la repolarización y aquí viene la relajación, como todos ustedes saben. En cambio, en el músculo liso lo que ocurre es que se produce la despolarización, pero tarda bastante para comenzar la contracción. ¿Bueno? Esa es la característica del músculo liso. Hay un tiempo más largo y la contracción incluso puede ser más prolongada. Más tiempo para comenzar y más tiempo de contracción. ¿Y eso por qué ocurre? Ocurre porque las permeabilidades iónicas son diferentes en el nervio, en el músculo esquelético y en el músculo liso. Aquí vemos la permeabilidad del nervio comparado con potasio. Potasio con potasio es 1. La permeabilidad del cloro es mucho menor que la del potasio y la permeabilidad del sodio es mucho menor que las otras dos en el nervio. En el músculo esquelético, lo distintivo es que la permeabilidad en reposo del cloro es 10 veces la del potasio y la del sodio es mucho menor. Y en el músculo liso, lo que ocurre es que la permeabilidad del cloro es la 10ª parte del potasio y la permeabilidad del sodio es la 1000ª parte del potasio. Lo que quiero mostrarles entonces es que cuando se trata de las permeabilidades del potasio en el músculo liso, en el esquelético y en el nervio, la permeabilidad del potasio es muchísimo menor en el músculo liso que en el esquelético y en el nervio. La permeabilidad del cloro es muy alto en el músculo esquelético, es la menor en el músculo liso, y la permeabilidad del sodio es mucho menor en el músculo liso que en el esquelético y el nervio. En conclusión, la permeabilidad en reposo de la membrana en reposo para el potasio, para el cloro y para el sodio es menor en el músculo liso que en el esquelético y en el nervio. ¿Y eso qué importancia tiene? La importancia que tiene es que la baja permeabilidad de estos iones en el músculo liso hace que este músculo sea muy sensible a cambios pequeños en la permeabilidad de la membrana. Y funcionalmente, esto hace que el músculo liso responda bien y se reúne fácilmente para producir diferentes niveles de fuerza o de patronos de actividad contráctil. Pero la otra pregunta es, ¿por qué la fuerza se desarrolla tan lentamente? Y la razón es que las proteínas contráctiles son diferentes. La actividad de la ATPasa de la miosina del músculo liso es más lenta. Y eso hace que la producción de puentes cruzados también sea más lenta. Y si se produce más lentamente la producción de puentes cruzados, no va a haber tan rápidamente la contracción. De otro lado, el tiempo entre el estímulo y la activación es más largo. Esto es lo que vemos aquí. Se produce una activación eléctrica y se produce un cambio en la fuerza. Vean ustedes, son cambios relativamente pequeños y estables en la contracción. Cuando se producen varias actividades eléctricas, se van a producir también varias contracciones. Pero, ¿cómo hacen estas células para tener contracciones más enérgicas? Y lo que hacen para modular la fuerza es reclutan unidades motoras. ¿De acuerdo? Y entonces,
Lo que ocurre es que aquí hay un cambio en la membrana, el potencial de membrana que va aumentando, y al aumentar se van reclutando más potenciales de acción. Y en la medida que se activa, si hay mayor actividad eléctrica, gradualmente va a haber más fuerza, como podemos apreciar en este diapositivo. Entonces, en todo caso, lo que interesa es que haya más calcio dentro de la célula. ¿Cómo ingresa calcio dentro de la célula? Una forma es a través de receptores, de ligandos. Se producen segundos mensajeros como el inositol trifosfato o el AMP cíclico. Sale calcio del retículo sarcoplásmico al intracelular. Se produce la regulación contráctil de las proteínas y finalmente la contracción. Esta es la manera como el calcio ingresa a través de receptores que se unen a ligandos. Pero la cosa es más compleja. Ya hemos hablado de un momento que el estiramiento produce el desencadenamiento de potenciales de acción, y que de otro lado entran los canales y se mueven los iones a través de canales y de bombas, y también por actividad eléctrica, canales desencadenados por voltaje. Esta despolarización, en este caso, es una onda lenta que va a producir el ingreso de calcio. Entonces, esta es la forma como el ingreso de calcio, que viene por receptores, o viene por estiramiento de la pared, o viene por el ingreso porque se abren canales desencadenados por voltaje, van a producir ondas lentas que van a generar una contracción que también es más lenta y habitualmente menos intensa. Hablemos ahora un poco del tono vascular. ¿Qué es el tono vascular? Es un nivel estable de tensión contráctil. El vaso está parcialmente contraído. Esto le permite en algún momento contraerse más o dilatarse. ¿Cuáles son los mecanismos para que se modifique el tono vascular? El tono vascular se modifica por tres factores: o porque aumenta la actividad de la miosina, o porque aumenta la disponibilidad de la actina, o porque se remodela el citoesqueleto. Y veamos de una manera global, si es que se producen alfa agonistas, al final va a haber más calcio modulina, se fosforila a través de la quinasa de la célula muscular lisa, y se activa la miosina y aumenta el tono. Otra forma es a través de la fosfatasa de miosina, que tiene que ver con actividades de estas sustancias, el ROH y el ROC, que activan la miosina. Estas son las dos formas a través de la miosina. A través de la disponibilidad de la actina es la proteína quinasa C, que activa estas sustancias, el EMK y el ERK. Se produce calcio y aumenta la disponibilidad de la actina. Y el cuarto componente es la remodelación del citoesqueleto a través de la adhesión focal y de alguna otra manera también la modificación en los receptores y la actividad de las quinasas. Y así es como se produce un incremento en el tono vascular. Resumiendo, porque se activa la miosina, por alfa agonistas y calmomodulina, o porque se desencadena la fosfatasa de la miosina, y esto contribuye a la actividad de la miosina, o por aumento en la disponibilidad de la actina, o por el remodelamiento del citoesqueleto. Todo esto conduce entonces a modificaciones complejas, por supuesto, en el tono vascular. Unas palabras sobre la diferenciación de la célula madre en célula muscular lisa y qué importancia tiene esto más adelante. La célula muscular lisa entonces proviene del desarrollo de algunas áreas de la cresta neural y del somites del proepicardio, y se produce desde el punto de vista fisiológico
una célula muscular lisa que es contráctil y que interviene en la homeostasis. De otro lado, en determinadas circunstancias, por cambios fenotípicos, la célula es una célula que migra, que prolifera, que secreta y que es en una buena parte una acción fisiopatológica. Esa es la diferenciación que se produce de las células madres en células musculares lisas, de un lado contráctil o de otro lado proliferativas. Y esto es más complejo porque cada parte de los vasos, y aquí tenemos las arterias coronarias, el callado de la aorta y la aorta torácica, cada una de estas regiones proviene de sitios diferentes. El arco aórtico viene de la cresta neural. Las arterias coronarias, estamos hablando de células musculares lisas, por supuesto, del proepicardio y del epicardio. Y de los somites proviene la aorta torácica, de tal manera que no todas las células musculares lisas nacen del mismo sitio, son diferentes y probablemente eso complica la actividad farmacológica de algunos elementos. Aquí vemos otro esquema, aquí vemos campos desde el punto de vista ya de desarrollo de célula madre, de campos secundarios. Aquí están las arterias coronarias, como hemos visto, del proepicardio. La parte verde son las arterias que van a los pulmones, las arterias pulmonares, por el mesotelio pleural y así sucesivamente. Cada una de las partes de este aparato vascular importante provienen de regiones diferentes de la célula madre. Y aquí lo vemos. Aquí tenemos 3 células musculares lisas que provienen de 3 caminos diferentes. Esta es la célula madre, algunos por determinados mecanismos nacen de la célula de las crestas neurales, célula muscular lisa. Esta también es célula muscular lisa, pero que proviene del mesodermo paraxial, y esta es la célula muscular lisa que viene del mesodermo lateral. Esta célula entonces, esta célula madre, a través de factores de crecimiento, puede convertirse en una célula sintética que tiene una expresión contráctil disminuida y un aumento en la migración, en la producción, en la proliferación y en la producción de matriz extracelular. Y de otro lado, la célula contráctil, que tiene la expresión de proteínas contráctiles, pero que tiene muy poca migración y muy poca proliferación. De tal manera que en esta diferenciación de la célula madre hacia el linaje de las células musculares lisas, como hemos visto hace un rato, intervienen algunos roles señaladores realmente complejos y que los vamos a pasar un poco panorámicamente. Uno es el ligando del factor de crecimiento de transformación, que se une a un receptor, se cataliza una fosforilación, se unen a factores de transmisión y de ahí van hacia la célula muscular lisa. Otro es el ligando que se llama WNT, que actúa con una proteína receptora. Finalmente este complejo activa la transcripción de genes específicos que conducen a la expresión de genes del mesodermo, reclutamiento y unión del complejo de factor de respuesta del suero, y luego van hacia los elementos de la región promotora de los genes específicos de la célula muscular lisa. Un tercer rol señalador son las integrinas, que se unen al colágeno y se inicia la señal para la redisposición del citoesqueleto, que es importante para la diferenciación de la célula muscular lisa. Estos 3 factores los vamos a ver a continuación en un diapositivo en el cual pueden ustedes tomarse un tiempo para comprender o entender los mecanismos. Aquí está el factor transicional beta que se une a este elemento.
que a su vez van hacia el núcleo de la célula para producir factores que derivan en la célula muscular lisa. Otro camino es este complejo beta-catenina con estos elementos que se llaman dishevelers, que provienen del WNT5, y una tercera parte, las integrinas, que actúan sobre el citoesqueleto. Al final, estos tres factores van a desencadenar una modificación genética con factores transicionales que van a devenir en célula muscular lisa. Adicionalmente a eso, nosotros sabemos que nuestro genoma se transcribe en ácido ribonucleico y menos de ese 2% del genoma se transcribe a través de proteínas. El resto se denomina RNA no codificado. Esta célula madre, entonces, de acuerdo a estos esquemas, van a promover la expresión de marcadores de diferenciación. Estos son los marcadores de diferenciación que terminan en la célula muscular lisa. Hay otro modelo propuesto por Xiao que determina el rol de cómo se produce la diferenciación de la célula madre, y él habla de un factor CBX3 que actúa como un puente ancla para reclutar el factor de transcripción específico, el SRF, que finalmente va a ir a un cromosoma con el dial 1, y esto facilita la unión de estos elementos dentro de la región promotora para la expresión genética de la célula muscular lisa. Realmente son mecanismos muy complejos. Lo que creo que debiera quedar claro es que dentro de las precursores, o sea, la célula madre, hay una célula que le llaman naïf o ingenua, y que va a producir células contráctiles o células genéticas o sintéticas a través de una serie de mecanismos. Estas células naïf fundamentalmente generan un aspecto sintético, pero en el transcurso del tiempo, las células contráctiles, las células sintéticas, tienen esta modulación que les permite cambiar de un estado a otro. Esto es un ejemplo bonito de cómo una célula contráctil influenciada por injuria, por hipoxia o por inflamación, cambia a un fenotipo sintético por una serie de factores, y luego a un aspecto proliferativo e incluso de apoptosis por otra serie de factores. Se produce también migración por otros factores y por producción de matriz extracelular. De tal manera que el paso de un lado a otro es un paso complejo que tiene que ver con una serie de factores realmente muy específicos. Aquí, de una manera esquemática, hablamos de cómo estos factores de diferenciación celular son importantes, como el estiramiento, las interacciones entre las células, el shear stress, los factores de crecimiento, las matrices extracelular. Y de una manera más compleja, la célula contráctil puede pasar a célula secretora a través de interacciones de célula muscular lisa con otra, de influencia de células endoteliales, de fuerzas mecánicas, de matriz extracelular, de efectos neuronales o de estímulos aterogénicos, además de la tensión de oxígeno. Esto es un listado de factores que modifican la diferenciación celular durante el envejecimiento o el desarrollo y la enfermedad, factores humorales, interacciones de células musculares lisas entre ellas, influencia de células endoteliales, efectos neuronales, mecánicos como el estiramiento, la matriz extracelular, la posibilidad o no de tensión de CO2 y de hipoxia, estímulos ateroscleróticos, de injuria e inflamación. De tal manera que lo que está claro es que en determinada porción de los vasos
puede haber más elementos contráctiles que sintéticos. En ambos se puede cambiar, pero hay un porcentaje mayor. Por ejemplo, en estas células, en este esquema A está más cerca de lo contráctil, estas células E están más cerca de lo sintético. Me refiero a porcentajes. Entonces, dependiendo, aorta ascendente, aorta descendente, bifurcación aórtica, puedo tener más contráctiles o más sintéticos. Lo importante es que pueden cambiar de un lado hacia el otro. Finalmente, vamos a hablar un poco de calcio y la contracción muscular en la hipertensión arterial. ¿Cómo es este tema? Una de las opciones, una de las interpretaciones es esta, la regulación dependiente del calcio. ¿Cómo se produciría esto más calcio y más contracción? Péptidos vasoactivos como angiotensina 2 o endotelina 1 se unen a receptores de proteína, se activa la producción de inositol trifosfato y de acilglicerol. El inositol trifosfato se une al receptor, se induce la liberación de calcio del retículo sarcoplásmico porque se activa el canal de calcio. El diacilglicerol va a influenciar determinados canales de calcio. Aquí están sus siglas y aquí están como algunos tienen que ver con el intercambiador de sodio-calcio, otros con receptor operado por receptor operado por canales de calcio, otros por segundos mensajeros, otros por canales operados por voltaje. Entonces, la fosfoquinasa C estimula la actividad del canal de renina, de calcio, que induce la salida de calcio del retículo sarcoplásmico. Se produce una serie de procesos. El calcio se une a la calmodulina, se activa la quinasa de la célula muscular lisa, se fosforila, se polimeriza la actina y se produce la contracción vascular. Esto que le hemos escrito en una serie de pasos lo pueden ver gráficamente y con más detalle en este diapositivo, donde ven aquí cómo se produce la contracción de la actina y de la miosina, y para eso tiene que haber habido un proceso del diacilglicerol, la fosfoquinasa, la quinasa de la célula muscular lisa, fosforilación y contracción. Y esto proviene de que ingresa calcio o ingresan péptidos vasoactivos como angiotensina 2 y endotelina 1, se produce la fosfolitasa, el inositol trifosfato, actúa sobre el receptor y sale calcio del retículo sarcoplásmico. Sale calcio del retículo sarcoplásmico. Acá ha ingresado al interior de la célula calcio proveniente de pasar por canales operados por ligandos, ¿no? Y luego se va a producir la quinasa de la célula muscular lisa, fosforilación, aumento de los niveles de calcio y contracción. Cuando se separa la actina de la miosina, se produce, por supuesto, la relajación. Otra vía por la cual hay más calcio y puede haber más aumento de resistencia periférica es producido por esto que le llaman el ROC. Estos agentes vasoactivos se unen a receptores, se libera esta parte que se llama ROA, que es parte del inhibidor de la disociación del nucleótido de la guanina. Este ROA se trasloca a la membrana, se activan los receptores de la tirosina quinasa, se intercambia el difosfato de guanosina a trifosfato de guanosina, se activa esta vía ROC-ROA, se actúa sobre la célula muscular lisa inactiva por propósitos de fosforilación y se produce la contracción muscular. De otro lado, el aumento de calcio también puede activar directamente el ROC a través de las vías del inositol, del fosfatidil inositol bifosfatoquinasa. Lo vemos aquí. Otra vez por la vía del ROC, péptidos vasoactivos,
canales de membrana de calcio, ingresa calcio de un lado, de otro lado el aumento del ROC, que tienen toda la vía del ROA y del ROC, que finalmente van a producir fosforilación, y al producir fosforilación va a producirse la contracción, ¿de acuerdo? Con la relajación el calcio empieza a salir del interior de la célula. Este es un segundo mecanismo complejo que tiene que ver con tirosina quinasa, con los receptores, como hemos conversado hace un momento y que ustedes lo pueden revisar con más detalle. Y la tercera forma es la contracción del músculo liso por estrés oxidativo. Estas especies reactivas de oxígeno influencian, como todos sabemos, la homeostasis del calcio y las señales procontáctiles. La generación de especies reactivas de oxígeno originan modificaciones en los canales de calcio, en los receptores de reactina, en las proteínas que se unen a la actina y al canal catiónico. Muy bien, entonces esta célula muscular lisa que fue activada por esta adenosina difosfato que nace en el núcleo, activa la miosina y se produce la contracción. Aquí vemos otra vez el esquema que lo pueden ver ustedes en detalle, los mecanismos oxidativos que van a actuar sobre el calcio y producir la contracción. Esta es la producción de peróxido de hidrógeno, esta es la producción otra vez de peróxido de hidrógeno por otra vía, y aquí el ion superóxido, como ustedes saben, por la superóxido dismutasa se convierte en peróxido de hidrógeno, y así, a través de estos mecanismos, se produce la actina, la unión de la actina con la miosina, los puentes y la contracción. Entonces, hay tres elementos, regresamos, tres formas. La forma de la regulación dependiente del calcio, la forma de la contracción de la célula muscular lisa producido por este sistema ROC, y la tercera producida por el estrés oxidativo. De lo que finalmente se trata es que el calcio va a producir contracción del músculo liso a través de estas tres vías, entre otras. Esto va a aumentar la resistencia periférica y esto va a producir aumento de la presión arterial. Lo que he querido mostrarles es que los mecanismos que explican cómo el calcio produce contracción son tremendamente complejos. Se está ingresando en las capas más profundas de la biología molecular, donde cada elemento conduce a una modificación de varios de los sistemas por los cuales el calcio produce contracción de la célula muscular lisa, aumento de la resistencia y aumento de la presión arterial. Les agradezco mucho por su atención.